Amado Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria por lo que eres, por lo que has hecho en nuestras vidas y humildemente pedimos perdón. Perdona, Señor, mis pecados y permite que al hablar de tu palabra, al hablar en tu nombre, pueda hacerlo con el respaldo de tu Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, los que por tu gracia un día puedan escuchar esta charla, puedan recibir la misma bendición que recibí yo al prepararla. Sé conmigo, sé con cada uno de los que han de estar escuchando, participando, y de todo llévate la gloria, Señor. Es tuya, te la mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, si me dan permisito, entonces voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve bien? Misa, no lo vemos, dice Pastor Misael Garriga López, es sharing, pero no se ve en sí la pantalla. Qué raro. Si tú quieres, me lo mandas por WhatsApp y yo mismo lo puedo compartir. Yo lo voy a mandar. Lo que pasa es que no lo podría mover yo entonces desde aquí. Y eso sería un problema. A ver. Vamos a ver aquí. Misa, Ahora, todavía. A veces sucede, todavía no se ve. A veces sucede eso y ya si escoges, deja de compartir y vuelves a hacerlo, se arregla. vamos a ver. Ahí elegí dejar de compartir. Ok. Vamos de vuelta. Ahora sí, Misa. Ahora sí. Sí. Excelente. Bueno, el tema que teníamos para compartir con ustedes en este día tiene como título Restaurando el legado. Restaurando el legado. ¿De qué estamos hablando? El asunto es que el papel de los padres cristianos es un papel que es irreemplazable. Nada, nadie lo puede sustituir. No lo sustituye el gobierno, no lo sustituyen las maestras y maestros en los colegios, no lo sustituimos los pastores en las congregaciones, no lo sustituye la iglesia como una entidad. Es imposible ocupar el lugar que le corresponde a los padres en el cuidado, educación de sus hijos. Imposible. Si alguien piensa que lo va a lograr, déjeme decirle desde ya que está equivocada. Vamos a ver en el transcurso de la presentación de este día algunas cosas que nos van a ayudar a puntualizar diciendo hoy. De hecho, yo creo que la mayoría de los que escuchan esta presentación estarán de acuerdo conmigo que nadie ama más a nuestros hijos que nosotros mismos, que a nadie le importa más el presente y el futuro de nuestros hijos que a nosotros mismos. Y si hiciésemos una pregunta aleatoria, ¿a quién se le ocurre poder pararse a defender que realmente los padres tenemos un lugar prominente en la educación de nuestros hijos, que nadie lo puede sustituir? Estoy convencido que la mayoría, la inmensa mayoría, por no decir que todos, estaríamos de acuerdo en eso. Defenderíamos que los padres ocupamos el primer lugar en la educación de nuestros hijos. El problema no está en eso. El problema no tiene nada que ver con la teoría. De hecho, por la teoría todos somos santos. Por la teoría todos somos buenos. Por la teoría ninguno nos equivocamos. Ni como personas, ni como cristianos, ni como padres, ni como esposos o esposas. No nos equivocamos como hijos.
siempre el culpable es otro. Pero nosotros no nos equivocamos. Eso es en la teoría. En la práctica, la realidad es totalmente distinta. Y lo que pretendemos con esta disertación de este día es que podamos analizar el papel, el rol que juegan los padres, que jugamos los padres en el cuidado, en la educación y en lo que tiene que ver con la protección de nuestros hijos de una manera integral por todos los lados que lo pudiéramos mirar. En este mundo cambiante, donde tantas cosas se han torcido y se está poniendo de manifiesto como nunca antes en la historia, esa profecía bíblica dada por el Señor cuando dijo que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno, lo estamos experimentando en este tiempo. Así que vamos a adentrarnos en el tema de esta charla para ver qué podemos compartir. En una sociedad como la actual, esta es una sociedad, como mencionamos anteriormente, que es muy cambiante, donde los valores se han torcido, se han cambiado. Realmente hoy en día es impresionante la forma en que la gente tiene ideas totalmente opuestas, radicales, completamente distintas a lo que las escrituras nos enseñan. También las iglesias, también los padres, también los que hemos sido criados, educados o hemos nacido de nuevo en el camino cristiano, que hemos venido a la luz de la verdad, también somos atacados permanentemente y muchos han sucumbido y otros estamos sucumbiendo sin darnos cuenta, porque realmente el mundo ataca y ataca fuerte. Yo he contado en alguna que otra ocasión, en alguna de mis charlas, algo que aconteció, que nos contó hace años el obispo Onésimo Rodríguez en una reunión, en una clase que teníamos en el seminario que se llamaba a esa asignatura Experiencia Cristiana y él fue invitado a estar con nosotros y él nos contó en esa ocasión que en un viaje que él estaba haciendo de Cuba a Estados Unidos, venía en el avión y estaba ayunando y no probó comida de la que daban en ese entonces en los aviones, que era muy común dar. Todavía no había pasado el 911, no habían todas las regulaciones que han habido posteriormente. Estamos hablando año 97, 98, por ahí más o menos. Y entonces, al lado de él venía otra persona que también estaba ayunando. Él no lo sabía, pero se pusieron a conversar, que no comí por esto, no comí por lo otro, y la persona es la que le dice, no, yo no comí porque estoy ayunando. En el momento él le dice, ah, ¿en serio estás ayunando? Ah, qué bueno tener un compañero de asiento que sea también cristiano. Y dice, no, yo no soy cristiano, yo soy de las sinagogas de Satanás. Y estamos ayunando para que el diablo nos ayude a destruir la familia. El obispo Onésimo Rodríguez está vivo, lo pueden contactar, los que lo conozcan, los que tengan cercanía con él, le pueden hablar y él les puede contar testimonio de qué vivió, qué experimentó en ese día. El diablo hace 30 años estaba interesado en destruir la familia, hace 7,000 también, y hace 2 días, hace 3 segundos, todavía sigue empeñado en destruir la familia. Entonces nosotros los cristianos somos los que tenemos que tener los ojos abiertos, porque para nosotros poder ocupar con la fidelidad, la entereza que corresponde, que es justa, en nuestro papel como padres, debemos estar anclados en Cristo y en su palabra. Y debemos tomar en serio ese legado que el Señor nos dio, que lo interesante concerniente al título es que el legado que hemos recibido nosotros es el legado de cuidar y atender a nuestros hijos para guiarlos en el temor de Dios. Ahí vamos a estar hablando entonces algunas cositas. Vamos a ver 5 aspectos, 5 puntitos hoy para compartir con ustedes. El primero es que el redescubrimiento de la paternidad bíblica. Redescubrimiento de la paternidad bíblica. ¿Por qué digo redescubrimiento de la paternidad bíblica? Porque la mayoría de las veces hemos olvidado que era un padre conforme a las escrituras. Se nos va de la mente porque vivimos en un mundo agitado donde hay que trabajar duro, hay que ganar mucho
para poder estar en un estándar de vida cómodo. Antes, si se trabajara como se trabaja hoy, hubiésemos sido millonarios. Pero hoy hay que trabajar muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya para poder andar con el celular, con el móvil, hay que tener dinero que antes no hacía falta buscarlo porque no existía. Por lo tanto, ese dinero nos lo ahorrábamos. Antes no existían los vehículos, los coches. No había ni que comprarlos, ni tampoco había que pagar un seguro por ellos, ni había que estar pagando la gasolina. Tenían yeguas, caballos, mulos, burros, comían hierba y la hierba estaba en el campo, ahí, a patada. Lo que quiere decir que la vida ha cambiado y nosotros hemos ido adaptándonos a la vida y disfrutando de los placeres que no son pecaminosos, dicho sea de paso, tener una buena casa, tener un buen carro, tener unas vacaciones, nada, no hay pecado en nada de eso. Lo que pasa es que cuando nosotros nos desenfocamos de nuestro rol como padres en casa para poder entonces justificar el que queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, lo único que estamos haciendo es lavándonos las manos como Pilato. De ahí que entonces el primer punto de hoy es redescubrimiento de la paternidad bíblica. Vamos a ver algunos fundamentos bíblicos que hay con respecto a esto. Explorar el llamado bíblico para los padres como líderes espirituales del hogar debiera ser una prioridad, porque la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, defiende el rol de los padres en la formación espiritual de los hijos. Según la Biblia, Dios exige que nosotros ocupemos un lugar de liderazgo, que lo hagamos con amor y que nos dediquemos a la enseñanza de nuestros hijos. Los padres somos la autoridad en el hogar. Somos la autoridad en el hogar. Probablemente alguno piense que algunas cositas se me van a quedar y es que hay otros puntos que van a tocarlo y por eso no me debo adelantar mucho. Bien, no lo debo hacer. Pero según las escrituras, en la palabra del Señor se nos recomienda como una ordenanza del Señor. Mira, vas a hablarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos acerca de la palabra de la ley que yo te doy hoy. Le vas a hablar en la mañana, le vas a hablar en la tarde, le vas a hablar en la noche, lo vas a repetir cuando andes de camino. La pregunta del Espíritu Santo hoy a los padres que estamos escuchando esta intervención es, ¿le hablamos a nuestros hijos de la palabra de Dios durante el día? No voy a hacer la pregunta de durante la mañana, durante la noche antes de acostarse, durante los viajes cuando andamos de camino por fuera, por la calle, en el supermercado, rumbo a la iglesia o de regreso, donde sea. Le hablamos a nuestros hijos cada día de la palabra. No estamos hablando de mencionar que Dios existe o decir en esta casa somos cristianos o hacer una oración cuando nos sentamos a comer o cosas así. No me refiero a eso. Eso lo puede hacer cualquiera. Los que hacen eso son los mismos que aquel día le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, y van a fundamentar su defensa en que hacían cosas. Este llamado del Espíritu Santo para redescubrir el valor de la paternidad en la familia está encaminado a que es nuestro deber, es nuestra responsabilidad hablar de la palabra de Dios, enseñarle a nuestros hijos el temor de Dios a través de la palabra suya, enseñarle a nuestros hijos los mandamientos de Dios, enseñarles y explicarles los beneficios que tenemos al cumplirlos, al vivir por ellos. En estos días estaba conversando con una jovencita que se me acerca y me dice, mira, tengo unas amistades que me están cuestionando porque yo no me pongo un jean apretado, un pantalón como se las ponen ellos. Y yo la verdad no supe qué decirle. Pudiéramos nosotros forzar a nuestras hijas a ponerse todo el tiempo falda, cubrirse una bolsa, un saco de arroz. La forzamos a hacer eso. Pero cuando nosotros no
dedicamos tiempo y dejamos que eso lo hagan los pastores o los maestros de escuela sabática, eso es responsabilidad nuestra. Si nuestras hijas no tienen una respuesta para quien le pregunte, para quien le demande acerca de su fe alguna razón, como decía el apóstol Pablo, tienes que estudiar las escrituras. Hay que estudiar las escrituras con nuestros hijos. O les enseñamos las escrituras a nuestros hijos nosotros, o nuestros hijos van a ser personas sin convicciones firmes. Porque estamos perdiendo el tiempo más precioso de la vida, la infancia. En la infancia moldeamos antes de los 3 años, es decir, los estudiosos plantean que a la edad de 3 años ya está definido el carácter de un niño, definido. A partir de ahí, de todas formas, uno puede continuar o debe continuar formándolo para en el proceso de educación ir limando asperezas y dándole y puliéndolo. Pero desde los 3 años consideran que ya un niño tiene establecido, formado su carácter. Y nosotros perdemos un tiempo precioso que pudiéramos dedicar y debiéramos dedicar conforme a las escrituras para educar a nuestros hijos, enseñándoles a vivir en el temor de Dios, con respeto a la palabra de Dios y explicándole por qué hacemos cada cosa. Error garrafal, porque en la iglesia lo hacemos así. Esa respuesta es una de las respuestas más frías y más miserables que se le pueda dar a un niño. Tenemos un montón de niños nuestros que ya no están en la iglesia porque ahora rechazan la iglesia porque lo que han sembrado en su corazón sus progenitores es rechazo a la iglesia sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque le han culpado a la iglesia, de que por qué no se pueden poner un pantalón o de por qué tienen que vestir de esta forma o por qué no pueden comer carne de puerco o por qué nosotros no nos emborrachamos, por qué no fumamos. Y decimos, es que en la iglesia eso no se hace. Eso es un error garrafal. Los padres somos los padres los que estamos comisionados por Dios para educar a nuestros hijos y enseñarles que no tiene nada que ver con la iglesia, que la iglesia simplemente es la plataforma social a través de la cual Dios tiene establecido un montón de personas a las cuales llena de dones espirituales para compartir sus verdades, pero no es la iglesia, es los padres. Somos los padres los que debemos educar a nuestros hijos, enseñarlos, explicarles. Y no estamos obligados a saberlo todo, pero sí estamos obligados a llamar, a ponernos en contacto, a escribirle, mandarle un WhatsApp, a escribirle una carta, mandar una paloma mensajera con un mensaje en la pata. Algo tenemos que hacer para buscar a alguien que sí nos pueda dar una buena explicación, porque nosotros le debemos a Dios y le debemos a nuestros hijos una enseñanza correcta de las escrituras, porque no lo va a recibir ni en la escuela ni en la iglesia. Pareciera crudo, pues ni en la iglesia. Nosotros pasamos más tiempo con nuestros hijos que lo que nuestros hijos pasan en la iglesia, aun cuando nuestros hijos estén enamorados de la iglesia y aun cuando nosotros no fallemos en ningún servicio. Aún así seguimos estando más tiempo con nuestros hijos que lo que la iglesia está influenciándolos a ellos. Es nuestra responsabilidad, no podemos luego culpar a nadie. No porque la iglesia, no porque los maestros de escuela sabática, no porque la iglesia no tenía en consideración eso, no porque el mundo en que vivimos, no porque en las escuelas, no porque el diablo, no. Seamos honestos, nosotros descuidamos nuestro rol. Y a los ojos de Dios es nuestra responsabilidad, es la nuestra, es la nuestra. En la Biblia habla de escuela, pero de la única escuela que la Biblia menciona es la escuela de profetas. No habla de ninguna otra escuela. Sabemos que Jesús estuvo con sus discípulos en una especie de universidad que duró 3 años y medio. Pero como tal, así, escuela, solo se habla de la escuela de profetas, con ese nombre. Pero hay varios textos en los cuales el Señor reclama, pide, exige, enseña, ordena que nosotros los padres nos ocupemos de esto. Miren este detalle para pasar a lo siguiente. Cuando
El Señor visitó a Abraham en la cumbre del monte, que aquellos dos otros ángeles que habían venido continuaron rumbo al valle para ir entonces a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice que el ángel de Jehová o el ángel de Jehová hizo como que se iba, ¿no? Pero luego se pone a reflexionar dentro de sí mismo y lo recoge el escritor, Moisés, cuando escribe el libro de Génesis. Dice que reflexionó el Señor dentro de sí, dice, ¿será que no le voy a decir yo a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de él? Miren el testimonio que está dando Dios de un hombre, de Abraham. El mismo Dios está diciendo que él sabe que Abraham va a enseñar a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos hasta que él muera. Va a estar enseñando la palabra de Dios. ¿Pudiera decir Dios eso de mí hoy? ¿Pudiera decir eso Dios de ti? El peor problema que podemos resolver de la fe, de la manera, porque nos gusta justificar con eso. Hay que ser honestos delante de Dios porque nos podemos engañar a nosotros, pero a Dios no. De todas maneras, la respuesta es privada, no tienes que dársela a nadie. De ahí que tiene un gran valor que seamos honestos. Nadie va a ocupar nuestro lugar. Tenemos que explorar nosotros el esto en familia y debemos comprender que somos sacerdotes en la familia. ¿Qué cosa hacía un sacerdote? Un sacerdote es aquella persona que intermediaba entre Dios y los hombres. El sacerdote hacía sacrificios en nombre de los pecadores para que Dios lo recibiera. Ninguna persona podía ofrecer sacrificio por sí misma. Tenía que ser otra persona, el sacerdote, que era pecador, igualito que los que venían a ofrecer sacrificio. De hecho, el sacerdote lo primero que tenía que hacer era ofrecer por sí mismo, antes de poder ofrecer por los demás. Y el día de la expiación, que era una vez al año, cuando hacía el sacrificio de la expiación por el pueblo, primero hacía una por él también, luego por la del pueblo, y luego entonces se arriesgaba entrando al lugar santísimo, a donde debía entrar atado con una cuerda por una pierna, porque podía morir si Dios no aceptaba el sacrificio para perdón de sus pecados o del pueblo. La Biblia no cuenta ni sacerdote que haya muerto dentro del lugar santísimo, pero Dios ya había advertido esto puede pasar. Bien, el lugar del sacerdote lo tenemos los padres. Es decir, nosotros hemos sido puestos por Dios. La iglesia no me nombró sacerdote de mi casa. Es Dios. Y hasta que entendamos que la seriedad del asunto depende no de un nombramiento que la iglesia haga, ni siquiera de una charla que estemos dando desde el Ministerio de la Familia, sino que depende de lo que Dios tenía en mente, el plan que Él tuvo con cada uno de nosotros cuando nos permitió ser padres y nos constituyó en sacerdotes del hogar. Es decir, somos las personas que intercedemos por nuestros hijos. Pregunto, el Espíritu Santo pregunta, ¿cómo oras por tus hijos? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar por tus hijos? Normalmente mencionamos a nuestros hijos en nuestras oraciones, pero una cosa es mencionarlos y otra cosa es doblar rodillas y rogar con carga en nuestro corazón, en nuestro pecho, con dolor en el alma por nuestros hijos, porque saben que nuestros hijos están 7 y 8 horas en el colegio siendo atacados, que son amigos de lo moderno, amigos de lo liberal, amigos de lo social, amigos del humanismo, profesores amigos de todo lo que se llama a los ojos de Dios. Y cuidado, son los profesores, no puedes hacer nada. La influencia que están recibiendo en el colegio es crítica, es crítica. En algunos países podemos tener a nuestros hijos estudiando la escuela, el colegio en casa, pero no todos los países permiten eso. Aún donde sí es permitido, la mayoría de los padres estamos tan ensimismados en nuestro trabajo y responsabilidades para mantener el hogar o incluso en nuestras responsabilidades con el ministerio,
que desatendemos o descuidamos nuestra casa. Pero ¿por qué me dices eso, pastor? Si yo mantengo mi casa, no falta nada, hay el agua corriente, gas, hay el coche, mi esposa tiene su carro, yo le pago todo, la mecánica, esto. En mi casa no falta nada. Y yo me mato la vida entera trabajando para que haya de todo. Mi casa no está descuidada, tu casa está descuidada porque nada de lo que estás trabajando para almacenar en tu casa o para tener comodidades en tu casa que no son despreciables ni son pecados, ninguna de ellas van a ir al reino de los cielos. Quien único va es tu hijo. Hasta tanto entendamos que quienes van al cielo o van al infierno son nuestros hijos, no es la casa, no es el carro, no es la muda de ropa de marca, no son las vacaciones al resort. Lo que va al cielo, va al infierno son nuestros hijos y esa es nuestra prioridad. El Señor nos está llamando, tú eres sacerdote, quiero verte de rodillas. Quiero verte de rodillas orando, quiero verte de rodillas clamando misericordia, porque si yo no tengo misericordia de tus hijos van al infierno. Es nuestro papel ser sacerdote del hogar. El sacerdote vivía como vivía Job, ofreciendo sacrificios todos los días para que Dios perdonara a sus hijos, por si acaso alguno había cometido pecado en su fiesta y se había emborrachado por casualidad. Job es el ejemplo fácil, práctico de lo que hace un padre, pero en aquel entonces, donde se hacían sacrificios de animales, y él era rico, los tenía. Hoy en día nosotros no tenemos que hacer sacrificios. Cristo es el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, fue inmolado y ha comprado el perdón de la humanidad. Pero si nosotros no doblamos las rodillas, si pedimos ese perdón y aceptamos nuestra culpabilidad para poder entonces ser perdonados, ¿cómo vamos a ser perdonados? Y si no dedicamos tiempo a ser perdonados nosotros, si no dedicamos tiempo personal, íntimo, privado con Dios, ¿cómo vamos a interceder por nuestros hijos? Dios nos ha llamado a ser sacerdotes y somos pésimos sacerdotes todo el tiempo en que no ministremos a nuestros hijos. Como decía, redescubrir el papel de un padre dentro de la visión de Dios. Tenemos que educarlos, enseñarlos, tenemos que instruirlos en las escrituras y tenemos que vivir intercediendo por ellos, doblando rodillas. Nuestros hijos van a salir, llámalos, imponles las manos, ora por ellos para que salgan sabiendo que mamá y papá están orando por ellos y los están esperando de vuelta en casa. Muchas veces nuestros hijos, la mayoría de las veces nuestros hijos, el 100% o 99,9% de las veces cuando nuestros hijos fracasan en su vida espiritual de adultos o de jóvenes, cuando fracasan en su vida matrimonial de adultos o de jóvenes, cuando fracasan en sus estudios, fracasan en sus relaciones, fracasan en lo que fracasen, detrás de eso generalmente hay padres muy ocupados, pero muy ocupados en que a los hijos no les falte nada material. ¿Y lo espiritual qué? Somos sacerdotes. Alguno puede decir, no, ese no es mi caso, felicidades, eres uno de los muy poquitos, eres uno del 0,01% que en el mundo vive como vivía Job. Si usted cuesta trabajo humillarse, cuesta trabajo, a veces lo hacemos muchas veces después de un día ajetreado de cansancio, lo hacemos mecánicamente, ese tipo de oraciones que no llegan ni al cielo, que al cielo, ni al techo llegan. Cuando nos levantamos en la mañana, nos levantamos atrasados porque tenemos que salir corriendo para atender nuestros deberes. Y así vivimos constantemente. Somos, a los ojos de Dios, los maestros de nuestros hijos y Dios nos lo va a reclamar. Si nuestros hijos se pierden por falta de conocimiento, los culpables somos los padres. Nosotros somos responsables de interceder por nuestros hijos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿El día de los jóvenes?
el líder del departamento infantil, eso es lo que vamos a hacer, los pastores, el equipo pastoral, ellos son los que lo tienen que hacer. Si ellos tienen sus propios conflictos, ellos tienen sus propios problemas en sus hogares, nuestros hijos son nuestros y nosotros respondemos por ellos delante de Dios. Así que la Biblia, la palabra de Dios, los mandamientos, bien explicados, correctamente explicada la doctrina, es responsabilidad de los padres. Se apoyan en los maestros de escuela sabática, en los pastores que predicamos y enseñamos, fenomenal, pero es nuestra responsabilidad. E interceder por ellos es nuestra responsabilidad. El segundo punto que teníamos para compartir hoy se refiere al reto de criar a los hijos en la era digital. Ya se acabó el tiempo en que mandábamos palomas, señales de humo. Ahora vivimos en la era digital. La tecnología y los valores es uno de los aspectos que nosotros queremos ver en esta tarde. Existe una influencia fenomenal, atroz, yo diría perversa y diabólica, en la tecnología cuando se utiliza mal, porque acaba con los valores cristianos de nuestros hijos y los nuestros. Pero en este momento, como estamos hablándole a padres, queremos que concienticemos cada uno a sí mismo acerca del valor que tiene tener cuidado en esta época donde ya nosotros no vamos a tener un televisor en un lugar de la casa, sino que hay un televisor en cada cuarto, en muchos lugares, en cada habitación, que hay un teléfono celular en cada cama, en cada baño cuando entramos, en cada lugar donde nos metemos. Y si hemos cometido la torpeza o la brillante idea, entiendan la ironía, de darle a nuestros hijos pequeños un teléfono para que entre, por más que se lo vayamos a restringir, probablemente lo tengamos restringido nosotros, pero los padres de otros hijos no lo tienen restringido y las cosas que reciben esos otros hijos es terriblemente diabólica y esos son los amiguitos de nuestros hijos en colegio. Y esos mismos son los amiguitos que luego tienen también en la iglesia, que a su vez recibieron influencia de sus compañeritos en el colegio. Ya lo estamos viendo, ya estamos batallando con eso los pastores, ya tenemos un conflicto dentro de la iglesia que se ha creado con nuestros niños que están recibiendo informaciones erróneas porque otros padres en sus casas, donde no hay temor ni concepto de Dios, dejan que sus hijos, y uno dice, no porque yo cuido a los míos, no, tú cuidas a los tuyos, pero en la escuela no los estás mirando. En la escuela los está atacando el diablo a través de otros compañeritos de la escuela. Y eso no lo puedes controlar. No puedes controlar el teléfono de ellos. No puedes controlar lo que ven en la televisión. No puedes controlar las conexiones de internet a las que acceden los compañeros de escuela de tus hijos que están en primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, séptimo grado, octavo. No lo puedes controlar. Y esos compañeritos cuentan, comentan las cosas que para ellos fueron asombrosas, importantes, interesantes, novedosas. Y se las comentan a sus compañeros y luego llegan tus hijos que aunque no lo hayan visto, ya vienen con la información torcida. Quiere decir que entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vivir dentro de una burbuja de cristal? No, no. No tenemos que meter a nuestros hijos en una burbuja, no, al contrario. Jesús dijo, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, tenemos que aceptar que somos ovejas, tenemos que aceptar vivir entre lobos. Le dijo a Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte y yo nunca dije nada de que no te zarandeara. No, lo único que yo hice fue rogar para que tu fe no falte. Ah, pero ahí viene entonces el que hace apenas unos minutitos hablamos del padre como sacerdote, que tiene que vivir intercediendo. Y déjame decirte algo no soy profeta, yo no soy profeta ni hijo de profeta, tampoco soy recogedor de cabraitos, pero como no soy ninguna de esas cosas, pero aún así te voy a profetizar algo. Te vas a cansar, te vas a aburrir. Después de esta charla, quizá
se te despierten un poco los intereses que se te habían dormido, que los has tenido siempre, pero se te habían dormido y se despierten y digas, oye, es cierto, tengo que hacer eso, en el nombre del Señor lo voy a hacer, lo voy a empezar a hacer. Una semana te va a durar. Una semana, a la semana te vas a cansar. A la semana te vas a cansar porque es lo normal, somos humanos, nos cansamos. Jesús le pidió a su grupo más íntimo, acompáñenme a orar, y no podían, el cansancio los vencía y se dormían. Jesús le reclamaba, oye, no pudieron orar conmigo una hora, pero con la falta que me hace, déjeme decirle, si ahora mismo nuestros hijos estuvieran conscientes de esto que estamos hablando nosotros, nuestros hijos fueran los que nos pidieran a nosotros, no puedes orar conmigo una hora, no puedes orar por mí una hora. Serían nuestros hijos lo que lo harían. ¿Por qué? Porque están siendo bombardeados todo el tiempo, todo el tiempo. Las escrituras nos piden que debemos aprovechar bien el tiempo, que debemos andar con cuidado. Los días son malos. En aquel entonces eran malos. Hoy en día, ¿cómo son? Si nosotros no velamos a nuestros hijos y los educamos, nosotros mismos somos los culpables de su destino. Hago un paréntesis. Hablando de tecnología, hablando del temor de Dios, hablando de educar a nuestros hijos, no estamos diciendo poner prohibiciones, estamos diciendo educar. ¿Por qué? Porque a mí lo que me ha marcado en mi vida para yo tomar las decisiones que he tomado en el servicio al Señor están asociadas exclusivamente al conocimiento que adquirí de quién es Él, lo que hizo por mí y lo mucho que yo lo amo. No tuvo nada que ver los castigos de mis padres, no tuvo nada que ver las prohibiciones de la iglesia o las prohibiciones de la Biblia. Tiene que ver que me enseñaron a amar a Dios por encima de las prohibiciones. Si ahora nosotros empezamos a prohibirle a nuestros hijos, no vas a ver entonces ahora el teléfono en un año entero. Nuestros hijos van a ver con el compañerito, van a verlo en otro lado. Pero cuando tu hijo aprende, mira lo que a Dios que te está mirando en todas partes, donde quiera que estés, te está mirando el Señor y te ama. Y cada vez que Él te ve que estás haciendo algo de eso, le corren lágrimas por sus ojos porque te ama y le duele porque sabe lo que te va a pasar, que todavía no lo entiendes y todavía no lo puedes ver, pero ya Él lo está viendo. Cuando hablamos con nuestros hijos tratando de concientizarlos acerca de lo que es la santidad y la dignidad y los valores éticos, morales delante de Dios, nuestros hijos aprenden a amar y a respetar a Dios y no importa ni prohibiciones, ni castigos, ni nada de eso, porque no está asociado a eso. Está asociado a un concepto que ellos manejan ya de que Dios es muy grande, es santo, y para acercarnos a Él debemos vivir en santidad. Debemos ser santos como Él es santo. De ahí que tiene un valor enorme que a la hora de tomar en cuenta el daño que está haciendo la tecnología a nuestros hijos, debemos educarlos para enseñarles a que la tecnología es buenísima si se utiliza bien, como un cuchillo es bueno, si se utiliza bien y como un arma de fuego es buena, si se utiliza bien para matar un mamut, para comer la tribu. El arma de fuego es excelente. El cuchillo para cortar los bisteces del mamut es excelente. Pero ¿qué vamos a hacer con el arma de fuego si no hay temor, no hay una educación? Se enoja entonces su hermano contra su hermano y se levanta como se levantó Caín contra Abel y lo mató. ¿Por qué? Porque no había una educación. Educar, educar. La comunicación abierta y eficaz. ¿Cuántos padres se pueden dar un golpe en el pecho de satisfacción de decir, mis hijos mantienen un canal de comunicación abierto permanentemente conmigo? Yo lo sé todo. Hay un problema y es que muchos de los padres creemos que sabemos todo respecto a nuestros hijos. Pero prestemos atención, cuando los padres somos duros, nuestros hijos se nos van a esconder. Cuando los padres nosotros respondemos con carácter agrio, con gritería, con golpes, con trompones, con castigos feroces, nuestros hijos
se nos van a esconder. Van a seguir haciendo trastadas y se nos van a esconder. Y si un día tienen necesidad de algo, no nos van a buscar a nosotros. Si un día necesitan un amigo, no nos van a buscar a nosotros, porque nos miran a nosotros simplemente como el verdugo. Pero cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, que hay que castigarlo porque la Biblia nos enseña que tanto Dios como también nosotros, a los que amamos los castigamos y que ningún castigo es digno de gozo, es meritorio de gozo al principio, pero al final de la jornada sí es meritorio de gozo porque te ayuda. Entonces, no estamos en contra del castigo, estamos a favor de que cuando castiguemos a nuestros hijos y haya pasado 10, 15, 20 minutos, media hora, nos acerquemos a ellos y no los dejemos nunca sin una explicación de por qué los castigamos. Pero una explicación ya no en el fragor del enojo, sino una explicación bien meditada, bien pensada, una explicación como le daría un maestro a un alumno, una explicación como se la daría Cristo a sus discípulos, una explicación como la que nos gustaría que nos dieran a nosotros si un día alguien se equivoca con nosotros y luego viene a pedirnos disculpas o quiere contarnos qué pasó y con ese deseo. Y si alguien que nos quiere ayudar de verdad, nosotros nos vamos a dar cuenta que aunque nos regaña y nos habla fuerte, luego viene, se nos sienta al lado, nos tira el hombro por encima, nos da una explicación con humildad, sin soberbia. Y los padres tenemos que hacer eso mismo. Exactamente lo mismo, porque de lo contrario estaremos entonces haciendo lo que las escrituras nos dicen, nos piden que no hagamos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No lo debiéramos hacer. No lo debiéramos hacer. Nuestra relación con ellos, nuestras conversaciones deben ser francas, amistosas y siempre conversaciones que eduquen. De lo contrario, estaremos criando pequeños rebeldes que en su momento se nos van a querer salir de debajo de nuestras alas y van a ser un dolor de cabeza porque van a sentirse que se liberaron de un tirano. Educación. Para eso se necesita mantener un canal de comunicación abierta y eficaz. El tercer punto que queríamos compartir es acerca de la ética cristiana en la educación sexual. ¿Por dónde nacen los bebés? Los que tenemos padres, podemos saber en qué edad nuestros hijos nos hicieron esa pregunta por primera vez. Yo recuerdo la época en que mi hijo nos preguntó, ¿ustedes tienen sexo? Hablando con mi esposo y conmigo, ¿ustedes tienen sexo? 8 años tenía él. Sí, claro, no, normal, todas las parejas, papá y mamá que se aman, es normal. Dice, ¿ay cuándo? Porque yo nunca los he visto. ¿De dónde sacó él eso? Si se supone que en el colegio eso no se da a esa edad, ni en la iglesia se habla de eso tampoco, porque era tabú. En ese tiempo era tabú. ¿Qué pasa con eso? Nuestros hijos se van a enterar por el canal equivocado, por el canal torcido. Van a recibir la orientación podrida desde el primer momento. Es nuestra responsabilidad educarlos a ellos, hablarles en este sentido y capacitarlos. Como tanto, acerca de la sexualidad, debemos compartir con ellos el concepto de que es algo que tiene que ser moral. La educación sexual de los padres para con los hijos, cuando un padre se sienta insuficiente, incompetente para tratar el tema, busque a una persona profesional para que le hable a sus hijos. Una persona profesional, preferiblemente dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque hoy en día los psicólogos están podridos, sin valores morales. Y eso es lo que defiende el mundo de hoy. Así que hoy en día es hasta, debe darnos hasta temor
hablar con los psicólogos por ahí. De hecho, yo lo he comentado en otras ocasiones ya, aquí dentro de la iglesia misma, una vez que empiezan a recibir esas informaciones, si no se aprietan bien el cinturón, terminan confundidos también. También terminan confundidos. En lo personal no tengo nada en contra de los psicólogos, que son muy buenos y los necesitamos. Pero un psicólogo cristiano, si no se amarra bien los pantalones, el diablo se lo lleva. Porque es lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Nosotros debemos educarlos. Yo recuerdo que el profesor que yo tuve de educación sexual y relación familiar, cuando hacía el posgrado, él nos decía, yo no me avergüenzo de hablar de lo que Dios no se avergonzó de crear. ¿Por qué no podemos hablar acerca de sexualidad? ¿Por qué? Primero porque no sabemos, porque no estamos capacitados para hacerlo, eso lo puedo entender. Pero la pregunta es, ¿por qué no se puede hablar? ¿Por qué no se puede hablar? Se puede hablar, pero para hablar hay que estar bien educado. Hay que hacerlo desde la perspectiva bíblica, la bíblica. Nuestros hijos deben comprender. Les voy a poner un ejemplo, porque por ahí de repente alguno está pensando ya, bueno, ¿qué vas a hablarle de coito a tus hijos desde que tienen 5 o 6 años? No, pero no es nada raro escuchar que nuestros hijos empiezan a decir, ya, mira, ese es mi novio, me gusta ese muchacho o me gusta aquella muchacha. Y desde ese momento en punto, nosotros tenemos que empezar a sembrar en ellos la idea de que las relaciones son una sola a la vez. Una sola a la vez. No se pueden tener dos novios o dos novias al mismo tiempo. No se puede jugar, no se puede ser picaflor. Desde ese momento ya hay que empezar a educar a nuestros hijos con respecto a esto, porque la Biblia es nuestro modelo y en las escrituras el Señor sabemos cuánto condena, critica, juzga y se siente asqueado cuando dentro de su pueblo existe la inmoralidad. Debemos nosotros plantar los fundamentos de la moralidad de nuestros hijos desde pequeños. ¿Moralidad en qué sentido? No solamente lo sexual, ¿bien? No solamente lo sexual, sino la moralidad en sentido general. Es decir, una persona moral, ética, correcta, es una persona que se conduce prudentemente, que hace las cosas bien, pero particularmente este aspecto, este punto en particular de la relación entre sexos opuestos, que hoy en día ya ni siquiera se puede decir sexos diferentes, porque cuando tú dices que eres heterosexual, ya van a pensar entonces que estás imponiéndole a tu hijo una construcción social, porque el sexo para el mundo moderno es simplemente una construcción social. Tus padres te dijeron, tú eres hombre y los hombres no lloran y te ponen la ropa azul, celeste. Y tú eres niña y las niñas juegan con muñecas y se visten de rosado. Entonces, eso es lo que dice el mundo actual. Que entonces los padres forzamos. Y un médico, cuando te recibe en el hospital, dictamina. Es mujer porque tiene aparatos genitales femeninos. O es hombre porque tiene aparatos genitales masculinos. Pero a partir de ahí, nunca te preguntaron cómo tú te sientes o qué tú eres. Eso es lo que nuestros hijos están recibiendo en los colegios desde ya. Desde ya, ahora mismo. Estamos hablando, muchachos de tercero y de cuarto grado, ya lo están recibiendo en los colegios. Nos corresponde a nosotros educarlos, enseñarlos. No esperen que vengan educados de la escuela. La escuela los deseduca con respecto a eso. Es nuestra responsabilidad. Nos corresponde a nosotros educarles y enseñarles que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, aunque sean pequeñitos. Es templo del Espíritu Santo. Dios habita en ellos. Por lo tanto, deben cuidarlo y no deben dárselo para que lo anden amasando por ahí, porque el Señor está buscando personas con integridad desde la infancia. Somos nosotros los padres los responsables de atender eso, ¿eh? La educación preventiva es como decir poner el parcho antes que se abra la gotera. Es necesario que nosotros nos preparemos. Yo les animo a que el tiempo en que algunos, en algún momento del día, dedican un rato para ver Facebook o para ver películas o lo que sea, ese tiempo, dedíquelo a ver algún documental o alguna charla
de algún pastor, de alguien preparado que te hable acerca de la sexualidad, que te hable acerca del ataque que hay en el mundo de hoy a la iglesia cristiana, a la juventud y a la infancia con el satanismo, con el sexo libre, con la identidad de género. Eso nos corresponde hablar a nosotros. Acerca de la pornografía, el daño que eso provoca. Es impresionante lo que está aconteciendo. Gente importante sirviendo a Dios, que en apariencia estaban viviendo vidas de integridad y comenzaron a ser socavadas sus vidas por estar metidos en pornografía, porque nadie los ve. Ya no hay que ir a un estantillo a buscar una revista. Ahora lo tienes en el alcance de tu móvil. Y nuestros hijos lo tienen también. Nos corresponde a nosotros hablar de esas cosas. ¿Por qué esperar a que caigan en eso para hablar de lo terrible que es eso? Educación preventiva. Los pastores que me puedan estar escuchando, preocúpense por educar a sus congregaciones. Preocúpense. Llamen al Ministerio de la Familia, contáctenos, hablen con nosotros, pídanos ayuda. Gracias a Dios, tenemos un equipo que está muy bien preparado y estamos disponibles para servirles, para ayudarles. Gracias a la misericordia de Dios, pero eduquemos a nuestros niños, eduquemos a nuestros jóvenes, eduquemos incluso a nuestros adultos, porque no importa que seamos adultos, el diablo tienta a todos, y el diablo es puerco. Entonces, la educación preventiva, nosotros como padres, es nuestra responsabilidad, pero educarlos, no gritarles, no pelearles después que lo hicieron. No, ya lo hicieron, usted y yo somos los culpables. Nosotros los padres somos los responsables. Responsables, número uno, ante Dios y ante el mundo. Nosotros somos los responsables por no haber educado a nuestros hijos. Nos toca a nosotros. Educación preventiva. Los padres tenemos que estar al tanto de lo que ven nuestros hijos. El punto número 4 es el desafío de los valores y la cultura moderna. Ay, qué dolor, qué tristeza se siente en este tiempo cuando entonces te encuentras a personas tan, de cierta forma queridas, de cierta forma odiadas, de cierta forma admiradas, de cierta forma seguidas, como Elon Musk, por ejemplo, el dueño de Tesla y de muchas otras empresas y de los cohetes espaciales y con toda esa historia. Escuché ahora mismo un testimonio de él en estos días, estaba mirando, preparando para la charla. Él decía que si a él le dieran la oportunidad de regresar el tiempo atrás, él, él hubiese hecho algo en contra de todo este movimiento woke, en contra de todo este movimiento de libertinaje y todo este movimiento loco que hay en el día de hoy, porque él firmó el papel que autorizó a hacerle cambio de sexo a uno de sus hijos, cuando era simplemente un adolescente. Por eso que tuvo que firmarlo él, porque era un adolescente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él se dejó instrumentar por estas ideologías asquerosas y pervertidas que hay hoy pululando en el mundo, y cometió la torpeza de entender porque el hijo le dijo un día: ay, yo siento que yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, y él firmó los papeles para que le hiciesen la operación. Ahora el hijo está arrepentido, ya entiende que eso fue una estupidez. Eso es algo que en psicología se conoce como el complejo de Edipo, que casi todos los jóvenes, por no decir que todos los jóvenes en su edad de preadolescencia, atraviesan por esa crisis de identidad porque visualizan y tienen en un pedestal a su mamá o a su papá y lo idealizan de tal forma que hasta logran decir, terminan diciendo: yo me estoy enamorado de ella o estoy enamorada de mi papá. Cosas así, es simplemente que quieren ser iguales cuando sean mayores, que realmente valoran lo que hacen por ellos, pero no lo saben expresar y lo dicen mal y entonces se confunden. Bueno, esas cosas las vivió el hijo de Elon Musk. Y entonces hoy en día él se siente tan sucio por eso.
Bueno, eso es algo que no se escapa tampoco a los hogares cristianos. Tristemente, en nuestras congregaciones, el diablo ha estado haciendo un excelente trabajo en ese sentido y en muchos lugares y por muchas ocasiones está llevándonos la ventaja. Es nuestro problema educar, educar en un contexto de contracultura, porque la cultura cristiana va en contra de todo lo que el mundo está haciendo hoy en día. Dentro de la cultura cristiana está ir en contra de la corriente, y la corriente es muy fuerte. La corriente es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, y arrastra a todo el que se ponga por el medio. Las escrituras mismas en el libro de Romanos nos están pidiendo que no te conformes a este mundo. No te puedes conformar. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovarla. Tenemos que hacerla nueva, lavarla en la sangre de Cristo, nuestra mente. No es nada raro, lo he visto con tristeza, lo he visto con dolor. Algunos hermanos o que personas que se llaman o se autoproclaman cristianos, para ellos no es nada malo soltar una mala palabra. Para ellos no es nada malo meter 4 gritos y 4 malas palabras con cada grito de los que metieron. Los he escuchado y luego entonces los escuchas hablar de las escrituras y los escuchas con unas oraciones tremendas. Y tú dices, wow, tremendo el que lo escucha y no lo conoce. Hay que ir en contra de eso. Hay que aprender a tener dominio propio. Hay que entender que no podemos ser influidos por el mundo. Las escrituras, aunque Jesús dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Es cierto, hay que guardarse de la levadura de los fariseos, pero no para correr y escondernos dentro de la iglesia, porque también dijo que el reino de los cielos es como la levadura metida en 3 medidas de harina, que se queda ahí y fermenta toda la masa. Eso es lo que somos nosotros, somos levadura de la buena. Tenemos que estar metidos dentro de la masa para fermentarla, no huir de ella, fermentarla. Pero ¿cómo vamos a fermentar la masa si nos acomodamos al mundo? Todo el mundo roba, yo tengo que robar. Todo el mundo miente, no pasa nada, yo miento también. Y si todo el mundo, yo no soy todo el mundo, yo soy yo. Cada uno de nosotros somos individuales y le respondemos a Dios. Debemos educar a nuestros hijos en eso. Los muchachos en la escuela se copian los exámenes. Tú no te lo copias. Tú no te lo copias. Tú eres mejor. Si todos se escapan, tú no te escapas, pero es educarlo, no es amenazarlo. Es educarlos. Porque realmente, créanme, ir nadando contra la corriente es muy difícil. De hecho, te plantas frente a la corriente y la corriente te va a llevar. Hay que ir vadeándola por la orilla, atravesándola en diagonal. Hay que sacar las cuentas, subirte un poco más arriba para que la corriente en lo que te empuja tú logras llegar al otro lado de la orilla opuesta. Ya hayas bajado, ya hayas caído en el punto donde te interesaba. Hay que ser astutos como la serpiente, aunque seamos mansos como la paloma. En este mundo es difícil ser honestos. En este mundo no hay pureza. En este mundo no hay humildad. En este mundo ya no hay amor. De ahí que Jesús mismo dijo que por la maldad de la gente, por la falta de integridad de la gente, el amor sí va a desaparecer. Y eso es lo que pasa. Hoy los matrimonios ya no son ni por amor, son por instintos sexuales. Ya la gente no necesita ni casarse. ¿Por qué? Porque ya están teniendo lo que quieren, carne. Carne es lo que quieren, carne tienen. Hoy en día los matrimonios son matrimonios abiertos, mente abierta le llaman, progresistas. ¿Qué ha pasado con los valores? ¿Qué ha pasado con los valores? O nosotros educamos a nuestros hijos de los valores, o la cultura actual, la cultura moderna, va a ser de nuestros hijos otros mundanitos más, con la salvedad de que son mundanitos que van a la iglesia y cantan aleluya y dicen gloria a Dios.
Eso debiera espantarnos. Eso que estoy diciendo debiera espantarnos. Porque si miramos a nuestro alrededor, ¿cuántos jóvenes se nos están yendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y no es que no tuvieron padres que no le gritaron, le metieron 4 días de penitencia ahí sentado en un sillón sin... No, no, no. Los castigos han sobrado. Pero la educación, ¿dónde está? ¿Dónde está la educación? Si eso es lo que nos libra. Tenemos que fortalecer la identidad cristiana. Sabemos de memoria, Cristo dijo, dice, el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de los ángeles. Eso lo sabemos. ¿Pero lo saben nuestros hijos? Ahora vamos a llamar a nuestros hijos y le vamos a decir, la Biblia dice que si te avergüenzas de Papá Dios, Jesucristo se va a avergonzar de ti delante de Papá Dios y de los ángeles. Pero no le enseñamos por qué no me puedo avergonzar de Papá Dios. Hay que enseñarle quién es Dios. Hay que enseñarle lo que valemos nosotros para Dios. Hay que enseñarle lo que Dios hizo por nosotros. Hay que enseñarle qué tipo de personas somos nosotros. Hay que enseñarle del poder del Espíritu Santo. Hay que enseñarle a nuestros niños desde chiquitos, que los niños que buscan el poder del Espíritu Santo, dentro de no mucho, van a poder imponer las manos sobre un enfermo y el enfermo se va a sanar. Hablemosle de eso para que los niños no se avergüencen de ser cristianos, para que sepan que pueden, como cristianos, hacer cosas que los mundanos no lo pueden hacer. Pueden hablar en lenguas, pueden interpretar lenguas, pueden hacer milagros, pueden tener dones de ciencia, de sanidades, pueden tener diferentes dones porque el Espíritu Santo reparte dones. Hay que hacerles comprender la belleza de un matrimonio, de unos hijos criados en un matrimonio estable de por vida, para que ellos sientan la identidad cristiana. Identidad cristiana. Cristiana. No estoy hablando ni siquiera iglesia, que también hay que enseñárselo, ¿ok? Pero nos dice que no, cristiana, identidad cristiana, que no se avergüencen de Cristo, que sepan que hay un montón de personas allá afuera esperando por ellos. Yo recuerdo, estuve en la graduación de una jovencita de la iglesia nuestra, cuando se graduó del 12 grado, que iba a pasar ya a la escuela técnica. Y entonces, cada uno de los que se estaban graduando, la directora del colegio tenía unas palabras, algo que había definido a esa persona durante los años que estuvo en ese colegio. Entonces, para cada uno de ellos, contaba algo que los definía en su carácter, en lo que fuese. Y yo recuerdo cuando fue a hablar de esta joven de nuestra iglesia, cuando se fue cuando pasó al frente a recibir su diploma de graduación, mencionó su nombre y dijo una sola frase: ¿puedo orar por ti? Esa fue la frase con la que ella definió a esta jovencita de nuestra iglesia. ¿Puedo orar por ti? Porque hasta la dirección de la escuela se conocía que ella todo el tiempo ofrecía a los demás jóvenes de su escuela orar por ellos. ¿Dónde están nuestros jóvenes hoy con ese tipo de identidad? ¿Dónde están? ¿Estamos formándolos para eso? ¿Es eso o nosotros no estamos de espaldas, no sabemos los conflictos que ellos viven, no sabemos cómo se burlan de ellos, cómo los ridiculizan, cómo les hacen bullying? No sabemos, no estamos, nuestros hijos no nos lo cuentan por vergüenza, o no nos lo cuentan por falta de confianza, o no nos lo cuentan porque sienten que nosotros le vamos a dar un sermón o que los vamos a regañar por el tipo de amigos que tienen. No tienen confianza para hablar con nosotros, pero ellos están siendo todo el tiempo ridiculizados, burlados, atacados por toda esta cultura, estas ideologías modernas que van en contra de lo que las escrituras nos enseñan. Y si luego cuando llegan a la casa no se encuentran un educador, sino un domador de circo, con una silla en la mano y un látigo en la otra para domesticar leones, entonces, ¿cómo vamos a enterarnos de lo que están viviendo ellos? Pero tenemos que fortalecer el carácter de ellos, su carácter. Hay que fortalecerlo
para que ellos puedan establecer una identidad cristiana firme, estable. Quiero compartir con ustedes 3 consejos prácticos para terminar para la vida diaria. Es muy importante disciplinar a nuestros hijos, pero hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo con amor. Todos los hijos no son iguales. Todos los hijos no son iguales. Algunos entienden cuando le habla fuerte, otros entienden cuando le pasan la mano, otros entienden cuando los dejas hoy y mañana entonces recién les llamas para conversar. Tienes que aprender cómo es tu hijo, tienes que aprender a conocerlo, tienes que aprender a cómo llegar a su corazón. Los hijos son tiernos, los hijos son tiernos. Nosotros, los padres, somos los que lo malogramos. Somos nosotros los que lo malogramos. Cristo dijo, tienen que ser como niños. ¿Por qué ustedes creen que Cristo dijo que tienen que ser con niños? ¿Porque los niños son malos? ¿Porque los niños son degenerados, son sinvergüenzas, son malcriados? No. Cristo dijo que teníamos que ser como niños porque los niños son nobles. Los niños son pacíficos, aún el que es revoltoso, aún el que padece de hiperactividad. No importa, ese niño es bueno, es noble, tiene sentimientos y ama, sabe amar y es más honesto en su amor que nosotros. El problema entonces está en que cuando los disciplinamos, tenemos que descubrir cómo llegar a su corazón. Para junto con la disciplina, como les mencionaba hace un rato, es acercarnos a ellos y decirle, yo estoy llorando junto contigo, pero si tú no tomas en consideración esto, en la vida vas a tener este problema. Si tú no aprendes a respetar hoy aquí y obedecer, ¿cómo vas a obedecer en la escuela a tus maestros? Te van a llevar entonces a donde está el director, te van a expulsar del colegio, a saber qué van a hacer contigo. Si tú no aprendes a obedecer ahora, ¿cómo vas a obedecer la señal del tránsito cuando estés conduciendo tu vehículo por ahí? El policía te va a parar. Si tú no le paras porque tú no aprendiste a obedecer o no aprendiste a respetar a los mayores y no te callas la boca y estás todo el tiempo discutiendo, el policía te va a llevar preso y te va a echar spray de pimienta en los ojos. Entiende que si no aprendes a guardar silencio y a aceptar que alguien está sobre ti, te van a botar del trabajo. Porque el jefe no quiere gente respondonas. Hay que disciplinarlos y hay que saber cómo hacerlo y hay que hacerlo con amor. El Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La disciplina también es una expresión de amor. Pero si lo haces cuando estás lleno de ira, si lo haces cuando estás lleno de enojo, no es disciplina, es soberbia. Y según dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta es la que quita la ira. La palabra áspera lo que hace es subir el furor. Hay que disciplinarlos con amor. La escritura cuando te dice corrige al niño con vara, ¿qué te está queriendo decir? Que agarres una vara de madera y le des 4 lañazos por el lomo y como las escrituras dicen, le puede dar 40 azotes menos uno, 39 azotes le puedan por el lomo. ¿Eso es lo que está diciendo? No. Recordemos que vara era la medida con que se utilizaba en las medidas. De hecho, las varas es lo mismo que se sigue usando todavía en esta fecha para medir la tela. La tela todavía se mide en varas. Las cosas, las distancias se miden en kilómetros o en millas. Las mediciones se miden en centímetros, metros o pulgadas. Pero todavía la tela se sigue midiendo en varas. La vara tiene 90 centímetros de largo, un poquito más chiquita que un metro. Es una regla. Es decir, cuando corrijas al niño, corrígelo con medida. Corrígelo con el cuidado de la medida exacta. No te pases ni te quedes. A mí me puedes dar 4 tablazos, pero al otro solamente le puedes dar 1, porque si le das 2, lo matas. Porque te va a guardar rencor para toda la vida. No es fuerte. El fuerte resiste, pero el que no lo es, ese es un problemático. Y luego te va a dar dolores de cabeza. Hay que disciplinar a nuestros hijos, pero hay que hacerlo con sabiduría y en amor.
Tiempo de calidad. Y esto es serio. ¿Cuántos padres tienen tiempo de sobra para sus hijos? Mira lo que dije, tiempo de sobra. Ninguno. Todos tenemos el tiempo contado, particularmente lo que tenemos que trabajar. Pero si uno trabaja y está en la casa todo el día con los hijos, bueno, tiene tiempo de sobra. Pero ¿qué tal el que sí está trabajando, está proveyendo? O está trabajando para traer dinero, o está trabajando en un ministerio entre la iglesia y le absorbe mucho tiempo. ¿Qué tiempo tienes para tus hijos? ¿Qué tiempo tienes para sentarte con ellos, jugar, hacerle cosquillas, reírte, hacerle un cuento, preguntarle, contarle cómo te fue, cosas que puedan escuchar ellos? Hablar de estas cosas que debemos conversar con ellos, que hemos estado hablando, acerca de la sexualidad, acerca de los valores morales, acerca de la vida, de los ataques del enemigo, del concepto cristiano, de ponerse la camiseta de Cristo sin ningún tipo de vergüenzas. ¿Qué tiempo sacamos para escuchar qué le está pasando, cómo le va en sus tareas, para analizarlo y estudiarlo? Conscientemente, la mayoría de los padres le damos a nuestros hijos el tiempo que no nos queda más remedio que tenemos que darle. Porque le tenemos miedo a la escuela, porque la escuela nos va a botar del aula al niño si el niño no llega con la tarea. Entonces le metemos 4 gritos, lo sentamos en la mesa, cuando tiene que hacer la tarea, y así, si no te haces la tarea, no vas a jugar, no vas a ver televisión hoy, si no haces la tarea. Y todo el tiempo es así, es amenaza, 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 mientras hacemos la comida, mientras limpiamos, lavamos la ropa. ¿Por qué? Porque durante el día estuvimos trabajando para hacer dinero. ¿Para qué? Bueno, para pagar la casa o para pagar el celular, para pagar el coche que quisimos pagar, que es caro, y cosas así. ¿Ven? Entonces, ese tipo de cosas nos roban el tiempo que debíamos dedicarle a nuestros hijos. ¿Por qué ustedes creen que las escrituras, eh, con el perdón de las personas que puedan sentir que esto es una posición machista, con el perdón de esas personas, bueno, no tengo que pedir perdón nada, que Dios le pida perdón a esa persona, porque al final no fui yo que lo dije, fue Dios. Cuando a través de las escrituras nosotros recibimos la orientación del Espíritu Santo que dice, la mujer se salvará criando hijos. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir? Que ninguna mujer tiene por qué evangelizar. No, no es eso. Que ninguna mujer tiene por qué atender un ministerio de la iglesia. No, no es eso. Que ninguna mujer no puede trabajar para aportar para la economía de su casa. No, tampoco. Está diciendo que se le reconoce a la mujer el valor y la influencia que tiene, que no la tenemos los padres, lo tienen las madres con los hijos, que una madre que le dedica tiempo a conversar con su hijo bebé recién nacido, que chiquillo, que va creciendo, hasta la edad de la adolescencia, que se tira en la cama junto con él, que le abraza, que esa madre va a saber de ese hijo todo, porque ese hijo siente un apego demasiado con la madre que no lo tienen con los padres, porque mamaron del pecho de la madre y eso crea un vínculo entre la madre y el hijo, que eso no se rompe nunca. Pueden estar en desacuerdo en muchos aspectos, pueden que no, que hayan tenido discusiones por cualquier razón, pero es un vínculo irrompible. Cuando en la mente de Dios, a través del Espíritu Santo, hablando a través del apóstol, dice, la mujer se salvará criando hijos, está diciendo, mujeres, ustedes tienen el privilegio que no tiene nadie más, y es que sus hijos las escuchan. Sus hijos las escuchan. Yo tengo 2 hijos, he peleado con ellos y cuando nos ofuscamos que ya no hay forma de hacerme entender con ellos, Ailey, que pelea más que yo, mi esposa, esa pelea más que yo. Pero ella dice, tranquilo, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Y efectivamente, déjaselo a ella. ¿Saben por qué? Porque ella les pelea más que yo, pero el vínculo, ese que se estableció cuando él les dio a mamar a ellos, hace que cuando van a mirar a mamá, cuidado, cuidado. En la práctica, eso es lo que significa ese texto en la práctica. Papá nunca les dio de mamar, aunque yo les cambiaba sus pañales y los llevaba al médico, los atendí, los bañaba a ellos. Yo todo eso lo hacía, todo fenomenal.
pero el vínculo que se establece entre mamá e hijo no lo hace nadie, no lo logra nadie. Entonces, cuando papá terminó de hablar y ya no sabe más qué decir para que lo entienda, mamá tiene una gracia dada de Dios que hace que el hijo luego entienda, comprenda. Y para poder hacer eso, hay que tener tiempo para ellos, tiempo para ellos, tiempo de calidad separado para ellos. Un tiempo diario, aunque nos cueste trabajo, aunque esté el tiempo corto, hay que sacar tiempo para nuestros hijos, particularmente cuando están pequeños y en la edad de la adolescencia. Hay que sacar tiempo para ellos. En la práctica, eso va a traer tremenda bendición. Y por último, el testimonio y el ejemplo. Había un pequeño, un corto, un videíto muy corto que duraba 1 minuto en Cuba. Cuando yo era niño, recuerdo que esa sesión se llamaba Film Minuto. Film Minuto porque era un pequeño film de 1 minutito que traía siempre una enseñanza. Yo recuerdo uno de ellos, había un niño en la sala de su casa jugando con sus juguetitos y mamá y papá aparecen detrás peleando. Entonces no se escuchaba nada porque no había ninguna voz, pero aparecían gusanitos, caracolitos y qué sé yo, que tú sabías que lo que estaban diciendo era tápate las orejas. Pasa el rato, que sé yo, sé cuánto, y aparece entonces el niño peleando con los juguetes y diciendo la misma cantidad de barbaridades que decían los padres, los mismos gusanitos y caracolitos y lombricitas y qué sé yo. Y luego salió una voz en off, porque no se veía nadie, pues se escuchaba la voz que decía, el niño hace más lo que ve hacer que lo que le dicen que haga. Nosotros los padres nos tenemos un jurado que va a dictaminar si somos culpables o no, independientemente del jurado de Dios en los cielos. Y esos son nuestros hijos. Nuestros hijos nos conocen como nadie. Nuestros hijos saben si nosotros somos mentirosos. Nuestros hijos saben si nosotros robamos. Nuestros hijos saben cómo manejamos nosotros los conflictos. Nuestros hijos saben cómo observamos nosotros a los demás hacer y nosotros no apoyamos. Nuestros hijos saben cuando nosotros juzgamos y criticamos a la iglesia y le hacemos un trapo de cocina, o al pastor, o al líder X de cualquier ministerio o departamento. Nuestros hijos nos ven, nuestros hijos nos escuchan, y luego nosotros lloramos porque se nos apartaron nuestros hijos. ¿No te das cuenta que fuiste un desgraciado tú? ¿Que le desgraciaste la vida a tus hijos? Porque no te mediste para hablar del director, del pastor, no te mediste para hablar de un hermano delante de él. No te mediste para juzgar y criticar a la iglesia, no te mediste para juzgar y criticar lo que sea. No nos medimos. No nos medimos para decir, dile que no estoy. No nos medimos para coger algo que no era nuestro. Y ellos lo saben. Nos vieron. No nos medimos. El testimonio nuestro. El testimonio en todos los sentidos. El apóstol Pablo le decía a Tito en su carta, capítulo 2, insta a los creyentes a ser ejemplo en todo de buenas obras. Nosotros los padres somos los primeros en demostrar fe. Estoy enfermo, tengo que ir al médico, pero no me voy al médico sin primero hacer una oración. Porque mis hijos tienen que saber que yo voy al médico porque Dios mismo permitió que la ciencia se multiplicara y eso es a nuestro servicio. Pero mis hijos tienen que ver que yo lo primero que hago es encomendarme a la gracia de Dios. Mis hijos tienen que saber que el diezmo es de Dios y es lo primero que se saca en la casa. Mis hijos tienen que saber que hay que matarme, pero no me hablas de la iglesia, no me hablas del pastor, no me hablas de lo, no me hablas, no. Mis hijos tienen que ver
que yo no escucho el chismoso que viene a mi casa o la chismosa pretera que anda metida en mi casa. No, mis hijos tienen que verlo, que yo les paro, ahí mismo los paro. Y no puede ser. Mis hijos no pueden verme actuar a mí de una manera distinta. Tienen que verme actuar de esa manera, porque luego ellos van a hacer una imitación nuestra. Ellos van a imitarnos a nosotros. Y si nosotros no dejamos un testimonio de santidad, de pureza, de obediencia, de integridad moral, integridad espiritual, integridad en todo orden, integridad, para que sea integridad tiene que ser completo, que es lo que significa íntegro, quiere decir completo. Tenemos que ser cristianos completos, porque ellos nos están mirando. Y nosotros tenemos que ser padres, que nuestros hijos se sientan orgullosos de los padres que tienen, pero más allá, que hayan podido recibir un legado. Nosotros estamos queriendo restaurar ese legado con esta charla, ese legado que el Señor nos dejó en las Escrituras. Y entonces, este restaurando el legado, más que un título, digo en mi conclusión, es un llamado a cada padre cristiano para que cada uno de nosotros reclamemos ese papel sagrado que Dios nos dio, de ser faros de luz cada vez que nosotros nos paremos frente al espejo, podamos ver a un cristiano de verdad, a un hombre amable, a una persona educada, preparada, que educa a los hijos, que los enseña, que saca tiempo para ellos, que les comparte la palabra de Dios y siente vivo celo y temor por educar y enseñar los mandamientos y la doctrina de Cristo, explicándole cada cosa, que no somos ogros, que no somos dictadores, que somos mamá y papá, que somos la protección, que somos los seres que Dios puso para protegerlos, para crearles un espacio seguro y ellos puedan venir y conversar con nosotros y luego imitarnos en la forma en que debemos ser. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeñitos, decíamos, ¿a quién tú quieres más? ¿A mamá o a mí? A mamá. ¿Pero por qué a mamá? Porque mamá. ¿Qué parece crudo? Sí, no. Muchas veces educamos mal a nuestros hijos diciendo que nuestros hijos valen más que nuestra pareja. No, nuestra pareja vale más que nuestros hijos. Nuestros hijos se van a ir un día del hogar y quien nos va a quedar es la persona que Dios nos dio como compañero o compañera de la vida. Nuestros hijos son un préstamo, mientras que el matrimonio es para toda la vida. Y cuando nuestros hijos ven que en casa nosotros honramos a nuestro cónyuge y le damos el primer lugar incluso por encima de ellos van a ser luego cuando se casen mejores esposos y mejores esposas. Pero cuando nosotros vemos, cuando les enseñamos que nuestro cónyuge es un trapo sucio, un trapo de cocina, que nuestro cónyuge es un plato de segunda mesa y que ellos son los que ocupan el primer lugar, lo que estamos haciendo es criando gente engreída, soberbia, gente desobediente, malcriada, amadores de sí mismo más que de las cosas de Dios, por la simple razón de que le hemos dado un lugar que Dios no les dio. Pero nosotros creemos que sabemos más que Dios. Y porque sabemos más que Dios y somos más amorosos que Dios y somos más tiernos que Dios, amamos más entonces a nuestros hijos que a nuestro cónyuge. Y ellos lo están viendo. Por lo tanto, no es nada raro encontrarse luego con nuestros hijos. Le faltan el respeto a sus cónyuges. ¿Por qué? Porque nunca se les enseñó que el cónyuge es la persona más importante después de Dios aquí en la tierra. Cuando enseñas eso a tus hijos, de que tu cónyuge es lo más importante después de Dios para ti, entonces tus hijos aprenden a respetarte a ti, a respetar a Dios, a respetar a su cónyuge futuro y también a cuidar de sus padres cuando sus padres sean ancianos, porque sus padres son lo más importante que hay. ¿Eh? Pero si nosotros no lo hacemos cuando niños, ellos no van a aprender nunca eso. Por eso es que es tan importante que nosotros le dejemos un legado a nuestros hijos conforme a las Escrituras, porque la bendición de las familias, la bendición de nuestros hogares, está en que cada uno de nosotros acepte el rol de liderar con amor en nuestras casas, de formar con firmeza
a nuestros hijos y construir familias sólidas que reflejen el carácter de Cristo en todas sus acciones, hoy y hasta que Jesús regrese a la tierra. Oremos. Padre, te bendecimos y gracias te damos en esta hora por tu misericordia y por tu amor, y te pido perdón. Te suplico que me laves en la sangre del Cordero. Te agradecemos, Señor, que nos has permitido compartir este tiempo y traer estos temas para reflexionar. Ayúdanos a entender y a ponernos cada uno el sayo que nos corresponde o el chaleco que nos corresponde, cada uno calzarnos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en particular. Se han tratado muchos temas y todos son para educar a cada uno de los padres cristianos. Ayúdanos a tomar conciencia de lo que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a estar a la altura de lo que tú esperas que nosotros hagamos. Ayúdanos a establecer hogares sólidos, firmes, temerosos de ti, consagrados a ti, íntegros para tu gloria, y dar el mejor testimonio a nuestros hijos con nuestra vida para que puedan ser en el futuro los mejores cristianos, los mejores esposos o esposas, los mejores padres, los mejores servidores tuyos e incluso los mejores servidores de la sociedad. Que nos vean a nosotros, que te imitamos a ti y quieran imitarnos a nosotros en imitarte a ti. Bendice a nuestros hijos, oramos por ellos, te ruego que los libres del mal y a nosotros nos ayudes a tomar el lugar que por tu gracia nos has dejado como legado a través de la Sagrada Palabra. Te bendecimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.